de la comuna. 7:35 nos comunicamos con Lili Salazar. Adelante, Lili, buenos días. ¿Qué tal, Lili? Sí, buenos días, Verónica, Federico. Esta mañana estoy en el cruce de Bancay con el Quirón Cusco, en pleno centro de Lima, y estamos acompañados por Gustavo Guerra García, presidente del directorio de Protransporte de la Municipalidad de Lima, con quien vamos a conversar para que nos dé mayor información y alcance sobre el tema de la reforma de transporte urbano. Dentro de este punto se ha mencionado que las combis van a dejar de circular por las principales vías en el 2014. Vamos a dejar que el señor Gustavo Guerra nos dé mayor detalles sobre lo que acabo de mencionar. Sí, un punto importante es que la reforma nos permite pasar de la microtransportación a la macrotransportación. Pero también quiero precisar que si bien es cierto que en los corredores troncales, Javier Prado, Carretera Central, Las Panamericanas, Arequipa, lo que se va a hacer es que los consorcios ubiquen a sus unidades más grandes, es decir, buses principalmente, en las troncales. También es cierto que los corredores complementarios tienen zonas de alimentación, que son más o menos el 40% de los pasajeros, y allí es donde se ubicarían de forma inicial las unidades pequeñas, es decir, combis o eventualmente coasters. Entonces, cada consorcio en el primer año tiene el compromiso de reestructurar su flota, ubicar su flota más grande en las troncales, que hoy día están más saturadas, más congestionadas y requieren menos unidades para aliviar el tránsito, y las unidades más pequeñas van a las rutas alimentadoras, que están menos congestionadas. Entonces, ese es el compromiso de cada uno de los postores que ganen en el primer año de la concesión de los corredores complementarios. ¿Eso quiere decir que alguna de estas van a tener rutas más cortas? En general, toda la reforma del transporte cambia totalmente las rutas actuales. Las rutas actuales son como espirales que pasan por toda la ciudad, son rutas extremadamente largas y muy poco rentables y están completamente superpuestas unas con otras. Tanto que en cada avenida hay 28 rutas en promedio, matándose por un pasajero adicional. Eso cambia a un sistema que le llamamos tronco alimentador. Grandes troncales con alimentadoras un poco más cortas, más densas, más rentables. Y este nuevo sistema de rutas va a permitir evitar que los propietarios y los dueños de las rutas dejen de perder 4.000 millones de soles al año por el exceso de superposición de rutas que explica el caos del transporte en Lima, ¿no? Buenos días. Nosotros quisiéramos saber si ya hay compromiso de los dueños de las combis para dejar las vías principales y cuáles serían estas vías. A ver, las vías principales son Javier Prado, Carretera Central, todas las Panamericanas y la vía Evitamiento, la Arequipa, Tacna, Garcilaso y otro corredor que va por Cantagallo, en San Juan del Lurigancho hasta la Avenida Brasil. Esos son las troncales de los corredores complementarios. Y es el 60% de los pasajeros están ubicados en las troncales. El 40% de los pasajeros están ubicados en las rutas alimentadoras de estas troncales, que son las avenidas que alimentan, digamos que están en el contorno de las troncales. Que conectan con las troncales. Exactamente. Entonces, este sistema tronco alimentador lo que permite es que más o menos el 40% de las unidades, que corresponde a las unidades pequeñas, pasen a la alimentación en el primer año. Y luego, a partir del segundo año, de forma gradual, conforme se implementa el plan de modernización, van saliendo las combis que están en la alimentación, 20% por año más o menos, siendo sustituidas por los vehículos nuevos Euro 4 Bus Patrón. Correcto, entonces ya está en camino. ¿Y a partir de cuándo empieza esta reforma? Esta reforma, en este momento, la sección de la reforma que corresponde a los corredores complementarios está en pleno proceso de licitación. Se prevé para marzo terminar la calificación, en mayo terminar con la adjudicación de la buena pro, es decir, definir quiénes son los ganadores de los 51 paquetes que se están licitando en los 5 corredores, y más o menos en junio se tiene previsto la firma del contrato de concesión. A partir de ahí se cuenta el primer año de la reestructuración. Claro, pero siempre habrá un costo, ¿no? No creo yo que todos los choferes de las combis entren, digamos, a esta reforma. ¿Han previsto ya más o menos de cuánto estamos hablando? Porque hay mucha gente que se dedica, digamos, a manejar una combi como fuente de trabajo. Que ustedes nos ayuden a comunicar el efecto que tiene en el empleo. Lo primero que quiero decir, y acá estoy con un importante dirigente de los sindicatos de choferes, y me interesaría que él también pueda dar su opinión, es que la reforma es intensiva en empleo.
En el sistema tradicional, un bus es un chofer. En el sistema modernizado de los corredores complementarios, se requieren 2.6 trabajadores por cada unidad. Por lo tanto, tiene que tenerse muy claro que la demanda de trabajadores hoy es solo de 39.000 trabajadores en el sistema de rutas tradicionales, en el ámbito de los corredores complementarios, y que la demanda por trabajadores, choferes y asistentes que reemplazan a los choferes y cobradores de hoy es 75.000 trabajadores que van a estar en planilla. Entonces ahora, hay un doble beneficio para los trabajadores. Y una pregunta sobre esto que nos parece muy interesante, por supuesto, desde el punto de vista del empleo. ¿De dónde sale el dinero para pagar a estos trabajadores adicionales? ¿De la utilidad que están teniendo, que hoy día no la reducen, digamos, los propietarios? Claro, ¿de dónde sale? Federico, es que hoy día el transporte es un desastre no solo para los pasajeros, también es un desastre para las empresas. El exceso de superposición de rutas, para que tengan una idea, hay más de 40 rutas matándose por un pasajero adicional en la carretera central, hay más de 50 en las Panamericanas, hay más de 60 en la Javier Prado. Eso genera pérdidas entre los operadores de 4.000 millones de soles al año, 11 millones de soles por día. Pero además ellos hoy día no tienen estabilidad jurídica porque las autorizaciones en los últimos 12 años se han dado por un año, o por 6 meses, o por 2 años, y ahora van a tener estabilidad jurídica 10 años. Y además tener unidades viejas significan costos de operación altos. Por lo tanto, el esquema del nuevo sistema es muchísimo más rentable, más parecido al esquema del Metropolitano cuando terminemos de solucionar sus problemas. Y por lo tanto los trabajadores van a tener condiciones de salarios, formalidad, descanso, jornada partida de 5 horas, como hemos puesto en la ordenanza, semejantes al Metropolitano. Y eso significa que sí hay cómo financiarlo, ¿no? Porque si los operadores del Metropolitano, incluso con los problemas económicos que tienen, pueden financiar una planilla formal, pagándoles igual o más que en el sistema tradicional, pero con vacaciones, con descanso, con AFP y con CTS, se imaginarán que también lo podemos hacer en los corredores complementarios, en donde el plan de modernización es gradual a 5 años y no de shock, como hubo en el Metropolitano, que significa un esfuerzo financiero mayor. Entonces, sí están dadas las condiciones de rentabilidad para que los operadores con concesiones a 10 años puedan tranquilamente financiar la formalidad de sus trabajadores, que es lo que permite el control de las operaciones de transporte, porque mientras el trabajador pague por alquilar un carro y a su vez este propietario pague por un derecho de ruta, cada chofer hace lo que quiere en la ruta y eso no funciona, y eso es lo que genera el correteo, la competencia salvaje, la guerra del centavo y las muertes y el caos en el transporte en Lima, que vamos a cambiar con la reforma del transporte. Sí. Señora Guerra García, ¿ya ha visto el simulacro de votación que ha hecho Datum? No sé si ha tenido la oportunidad, que el sí ha obtenido 54% y el no 46%, a diferencia de las encuestas, ¿no? Bueno, nosotros esperábamos un avance en el no porque pensamos que la ciudad de Lima merece que la alcaldesa de Lima, que ha puesto la voluntad política para poder hacer esta reforma, porque sin ese factor de voluntad política no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Eso es lo que le quería preguntar sobre este hecho de la reforma, ¿no? La reforma quedaría en cuestión si es que la alcaldesa fuera revocada solo ella. El plan tendría que continuar, ¿no? A ver, yo entendí que me estabas preguntando por la encuesta de Datum. Sí. Yo creo que lo que está ocurriendo es que la gente de Lima se está dando cuenta que esta gestión merece una oportunidad para terminar reformas importantes como la de transportes, como la comercialización. Sí. Eso es lo que quise decir. No sé si respondí adecuadamente a tu pregunta. No, claro, yo preguntaba sobre el simulacro de votación, que digamos le da una mejor posición al no, pero aún así todavía sigue ganando el sí. Entonces lo que Federico le está haciendo ya una repregunta es sobre, imaginemos que finalmente ella, solo la alcaldesa, fuera revocada, ¿qué pasa con estas transformaciones que están ustedes haciendo? Con la reforma del transporte específicamente, ¿quedaría en cuestión o podría continuar a pesar de un cambio, digo, en caso que fuera revocada solo la alcaldesa? Para nosotros, la voluntad política para poder hacer estas cosas es fundamental. Por lo tanto, si el factor de voluntad política no lo tenemos claro para poder decir que todos los trabajadores van a estar en planilla, que todos los propietarios van a ser accionistas, que todas las empresas tienen que agruparse en consorcios,
y que vamos a reducir la flota de 32.000 a 18.000. Si no tenemos una alcaldesa que nos dé ese marco de estabilidad política, los técnicos difícilmente vamos a poder implementar una reforma del transporte en los términos que está planteado. Así que yo creo que necesitamos que se mantenga en su cargo la alcaldesa de Lima para poder concretar la reforma del transporte. Muy bien, muchas gracias por haber respondido nuestras preguntas y bueno, mucha suerte en este cambio que es tan importante para la ciudad definitivamente. Muy bien. ¿Quiere agregar algo? Sí, quisiera que le den un minuto al menos a un dirigente de choferes para que ellos también expliquen brevemente su posición respecto a la reforma. Ya, lo dejamos. ¿Su nombre? Lincoln Espinosa, del Sindicato de Trabajadores de Transporte Terrestre del Perú. Brevemente, lo dejamos para que... Bueno, nosotros consideramos de que las bondades de esta reforma justamente le da prerrogativas a los trabajadores, porque hoy en día los trabajadores salen a las 4 de la madrugada, retornan a sus hogares a las 11 de la noche. Esto significa que no es calidad de vida, porque cuando salen de sus hogares lo dejan durmiendo a sus hijos y cuando retornan también los encuentran durmiendo, no hay comunicación. En este sentido, los que están promoviendo la revocatoria, yo quería demostrar acá justamente el tema, lo que están haciendo los empresarios tradicionales, la compra y venta ficticia, una manera de cómo adueñarse de los vehículos por no querer invertir, haciéndole firmar, coaccionándolos en las notarías. Yo quiero dejarle esto para una denuncia pública y además también de muchas denuncias que estamos llevando en los juzgados. Perfecto. Tú recíbelos, Lili. Agradecemos de veras la participación. Bueno, los transportistas tienen una palabra que decir al respecto. Gracias, Lili. Buenos días. 7:40.